Bienvenidos a un nuevo episodio del ciclo de entrevistas José Luis Romero. En esta oportunidad tenemos el agrado de charlar con el profesor Carlos Malamud. El profesor Malamud es catedrático de Historia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, investigador para América Latina del Real Instituto Elcano y autor de Populismos Latinoamericanos, Historia de América y el sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana, entre otros libros. Acaba de publicar recientemente Golpe Militar y Dictadura en Argentina, 1976-1983, Sur, Paredón y Después. En esta oportunidad vamos a charlar acerca de su escrito publicado en nuestro sitio titulado José Luis Romero y Simón Bolívar. Vamos a reflexionar acerca del análisis que José Luis hizo de una figura que fue y sigue siendo tan importante para pensar la historia de América Latina como Simón Bolívar. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy estamos en un nuevo episodio del ciclo de entrevistas José Luis Romero. En esta oportunidad tenemos el agrado de conversar con el profesor Carlos Malamud, principalmente con su escrito, ¿sí?, titulado Simón Bolívar y José Luis Romero, publicado en nuestro sitio. Bueno, profesor, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar hoy aquí con nosotros. No, un verdadero placer. Gracias, profesor. Bueno, para comenzar me gustaría, antes de que nos metamos en el texto, ¿no?, y de la relación o el análisis de José Luis Romero con Bolívar, si podría un poco para nuestros oyentes contextualizar la figura de Bolívar, ¿no? Bueno, obviamente Bolívar ha pasado a la historia por su labor militar, por ser el gran libertador de varios países americanos. En realidad, tanto Simón Bolívar como José de San Martín rivalizan entre ellos a ver quién es la figura más emblemática de las independencias latinoamericanas o de los países hispanoamericanos. Pero lo cierto es que Bolívar se ha convertido en un gran referente de la historia latinoamericana, tanto de la historia militar y política como de la propia historia de las ideas. Lo que sí hay que aclarar es que Bolívar era un hombre de acción, era un militar, no era un pensador, no era un intelectual, no era un escritor. Sin embargo, Bolívar ha dejado un caudal de obra escrita monumental, tiene miles de cartas y tiene miles de discursos. Hay algunos opúsculos un poco más largos, pero mayoritariamente se trata de eso, de cartas y discursos. Y esto, por un lado, es una bendición para los historiadores, porque ahí hay un material riquísimo para estudiar el pensamiento de Bolívar, pero al mismo tiempo es una especie de maldición. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque las cartas son una fuente muy difícil de manejar. Es decir, por supuesto que si uno tiene cartas de A a B o de B a A, es más sencillo porque se ve toda una evolución, pero si lo que hay es un gran corpus epistolar dirigido no a una o dos personas, sino a múltiples personas y durante un largo periodo de tiempo, pues uno lo que hace cuando escribe correspondencia es adaptar el tono y el contenido del discurso a su interlocutor. Y esto hace que muchas veces cuando uno escribe una carta, escribe más para agradar a quien le está escribiendo que otra cuestión. Entonces, claro, ¿cómo evaluar estas cartas? ¿Son realmente una radiografía puntual del pensamiento de Bolívar o hay que pasarla por el tamiz de la crítica del momento, a quién le escribe, cómo le escribe, etcétera, etcétera? Y con los discursos pasa otro tanto parecido, ¿no? Es decir, los discursos son complicados de producir, pero son complicados de producir, entre otras cosas, porque hay que adecuar el discurso al público al que uno se remite. Y otra vez pasa lo mismo que con las cartas. Entonces, ese es el material con el que hay que entender
al Bolívar revolucionario, al Bolívar militar, inclusive al Bolívar político. Esto es posible, claro que es posible, pero tiene grandes dificultades y estas grandes dificultades se ven precisamente en la historiografía, se ven en los vaivenes y en la imprecisión con que a veces se define a Bolívar, inclusive se da la situación que amparándose en algunos de los dichos de Bolívar o incluso llegándose a manipular algunos de los dichos de Bolívar, se ha convertido recientemente a Bolívar, por obra y gracia del chavismo, en el gran precursor de, por un lado, del socialismo del siglo XXI, del antiimperialismo y de la integración regional latinoamericana, ¿no? Es decir, son todas cuestiones atemporales, son todas cuestiones históricas, pero sin embargo eso se ha producido. ¿Y por qué? Porque eso es posible no solamente por la indecencia intelectual de quien ha falsificado el pensamiento del libertador, sino porque también el libertador, con sus múltiples manifestaciones, da lugar a ese tipo de cuestiones y sobre todo da lugar a preguntas más serias sobre su pasado. ¿Era Bolívar federalista o unitario? ¿Era Bolívar monárquico republicano? ¿Era Bolívar liberal o conservador? ¿Qué era Bolívar? ¿No? Es decir, y lo que vemos también es que Bolívar, como la buena parte de la humanidad, evoluciona a lo largo de su historia y más cuando le tocan vivir momentos cruciales como son los momentos de la independencia, ¿no? Extraordinario, profesor. Y retomando un poquito estas dicotomías que usted presenta, ¿no? A la hora de las cuales Romero abordó el pensamiento de Bolívar, si es demócrata o autoritario, ¿no? Monárquico, republicano, liberal o conservador. Usted menciona que, a diferencia de otros historiadores, Romero observa coherencia y continuidad en Bolívar, ¿no? Es decir, en cómo van evolucionando esas ideas que desde el vamos podrían parecer contradictorias. Y otro de los elementos que usted menciona es que José Luis también observa en el análisis de Bolívar cierto pesimismo, ¿no? Respecto a la realidad americana, incluso ahí hay una especie de acercamiento a la mirada de Sarmiento, ¿no? ¿Podría expandirse un poquito sobre esos puntos? Sí, eso es verdad, ¿no? Es decir, José Luis Romero, y eso me parece sumamente interesante, ¿no? Cuando compara la figura de Bolívar con la de Sarmiento, ¿no? Por su pesimismo, aunque también marcando las diferencias entre uno y otro, ¿no? Es decir, el pesimismo de Sarmiento lo lleva a renegar, por ejemplo, del Congreso Anfictiónico, mientras que Bolívar era un gran impulsor del mismo, ¿no? Ahora bien, Bolívar en tanto hombre de acción iba, como decía, cambiando su forma de pensar, ¿no? Y ahí hay quien distingue, por ejemplo, un primer momento del Bolívar más juvenil como Bolívar revolucionario y un segundo momento del Bolívar más asentado, más maduro como un Bolívar conservador, ¿no? Es decir, Romero tiende a primar la idea de la continuidad, quizás porque una de las grandes preguntas que se formula Romero a lo largo de muchas de sus obras tienen que ver con el pensamiento de la emancipación, con el componente liberal o conservador de la emancipación. Para Romero hay una idea que me parece muy importante y es esa distinción que hace entre liberales conservadores y conservadores liberales, pero que en el fondo tienen una frontera muy difusa, ¿no? Es decir, ¿cómo separar un liberal conservador de un conservador liberal? Ya no cómo separar a un liberal de un conservador, sino cómo separar a un liberal conservador de un conservador liberal. Y aquí José Luis Romero introduce solamente algunas cuestiones. Un elemento básico, por ejemplo, es su posición frente a la Iglesia.
inclusive ya no frente a la monarquía, porque aquí vemos que hay algunos liberales con un posicionamiento mucho más filomonárquico que otros mucho más republicanos, algunos conservadores también muy republicanos, aunque muchos legitimistas, pero en el fondo yo creo que esa apuesta que hace Romero por la continuidad en el pensamiento de Bolívar tiene que ver, por un lado, con esa dificultad de marcar claramente la frontera entre unos y otros, pero también porque esta idea del Bolívar como hombre de nuestro tiempo, esa manipulación que se hace en fechas más recientes, no había tenido lugar. Y eso le hace tener una mirada mucho más tranquila, mucho más serena sobre la evolución del pensamiento bolivariano. Profesor, sabe que mientras lo escuchaba, recordaba dos entrevistas que hemos hecho aquí en este mismo sitio. Una al profesor de Colombia, Rubiano Muñoz. Él nos decía, analizando la obra de Romero, él fue uno de los primeros historiadores, José Luis, en plantear esta idea de un pensamiento político de la emancipación, ¿no? Como tal, es decir, de no comprender a este tipo de pensamientos o a estas ideologías como meras importaciones, ¿no? De lo que estaba sucediendo en Europa, sino que aquí adquirían una dinámica propia, ¿no? Fruto de las tensiones propias del continente, que creo que es un poquito lo que parece atravesar la mirada sobre Bolívar, ¿no? Cómo explicaba este Bolívar un poco más radical, quizá de la juventud. Después, por ejemplo, cuando uno contrasta con fuentes como el manifiesto de Cartagena, ¿no? O la propia carta de Jamaica, parece que ese miedo al desorden, ¿no? Que está en Bolívar, lo lleva hacia el centralismo, ¿no? ¿Usted lo ve así también? Sí, bueno, quizás de alguna manera lo que hay que señalar es que, como dijo, apuntó muy bien Natalio Botana en su libro Repúblicas y Monarquías, la encrucijada de la independencia, Botana definió a Bolívar como un arquitecto frustrado de gobiernos mixtos impostados en la forma republicana, ¿no? Entonces, dicho esto, quizás habría que volver a esta idea del pensamiento de la independencia, un tema por el cual José Luis Romero se interesó de forma profunda durante mucho tiempo. Un tema que le llamó poderosamente la atención y dedicó largas horas de estudio y que, sin embargo, mantiene una tensión aún vigente, ¿no? Fue el pensamiento de la emancipación producto de la herencia recibida, por un lado, de la ilustración pasada por el tamiz español, con todas sus características, y en esto incide Romero con bastante precisión. Fue el pensamiento emancipador producto de la influencia tanto de la independencia de las 13 colonias como de la Revolución Francesa. Hubo algo de pensamiento autónomo, en qué medida todo el proceso de la invasión napoleónica a la península ibérica, sumado de la convocatoria a las Cortes de Cádiz, la redacción de la primera Constitución de 1812 con un tono claramente liberal, provocó este tipo de respuestas y en realidad hay toda una cantidad de elementos que se superponen unos a otros que es imposible encontrar una única vertiente, un único común denominador, ¿no? Aquí hay incidencias, orígenes cruzados que se retroalimentan unos a otros y esto hace precisamente que sea más complicado abordar el problema en su totalidad, ¿no? Entonces, a partir de aquí, eh, lo que yo veo e insisto en ello con bastante intensidad es que todo el proceso de independencia desde que se produce
la invasión de la península ibérica por las tropas napoleónicas, que es cuando se origina de una manera clara, hasta la batalla de Ayacucho, que es cuando lo podemos dar por terminado, hay que tener presente lo que ocurre en ambas orillas del Atlántico. Es decir, la independencia no se puede entender solo como un proceso americano, tampoco se puede entender solo como un proceso español. Los americanos iban acomodando su discurso a lo que ocurría en la península, pero también los peninsulares acomodaban en parte su discurso, menos, pero lo acomodaban también a lo que ocurría en sus colonias o sus antiguas colonias, ¿no? Y así, por ejemplo, lo que vemos es un primer momento donde los procesos independentistas cobran fuerza, sobre todo en lo que podríamos denominar las regiones más periféricas del imperio, excluidos los virreinatos de la Nueva España y el virreinato del Perú, pero aquí sí entra el Río de la Plata, entra Chile, entra la Nueva Granada, etcétera, donde todo el proceso juntista, por ejemplo, se recibe con gran expectación y da lugar a respuestas autóctonas, algunas de gran intensidad, ¿no? Y de una gran creatividad también al mismo tiempo. Posteriormente se sanciona la Constitución, hay quien ve la Constitución como una oportunidad, hay quien la ve como un peligro, por ejemplo, por lo que esto puede significar como apertura de puertas para la igualdad de los indígenas o de otros grupos subordinados. Cuando se produce la restauración absolutista en 1814, hay quien lo vive como un alivio, sobre todo en Lima y en Ciudad de México, hay quienes lo viven como una amenaza renacida, porque eso podría de alguna manera reverdecer los intentos de reconquista de la metrópoli española, o de la ex metrópoli española. En 1820 hay un nuevo episodio liberal, la sublevación de Riego, que va a dar origen al llamado trienio liberal, nuevas reacciones, vuelta absolutista en 1823, es decir, hay toda una serie de cuestiones que van cambiando, y con esos cambios también varían los posicionamientos políticos e ideológicos de las élites americanas. Por ejemplo, cuando se sanciona la Constitución del 12, hay muchos que se convierten en constitucionalistas, que abrigan esperanzas de que esa nueva Constitución va a transformar la realidad colonial, pero cuando se produce la restauración absolutista, vuelven a tomar una postura mucho más preventiva respecto a la metrópoli española. Entonces, todo esto genera diferencias que tienen que ver con el cruce de influencias que se reciben, la forma en que se recibe, si esas influencias son constantes a través del tiempo o no. Hay algunas que tienen un predominio mucho mayor que otras son mucho más efímeras, pero obviamente a todas hay que tenerlas en cuenta. Clarísimo, profesor. En su texto, usted menciona que José Luis, al ir definiendo, ¿no?, la figura de Bolívar, termina eligiendo, de todo ese par dicotómico del que hemos hablado, dos adjetivos principalmente, ¿no?, el conservadurismo y el autoritarismo, tomando como fuente, por ejemplo, el discurso de Angostura, ¿no? ¿Por qué elige esto? ¿Qué medidas lleva a cabo Bolívar para que Romero, digamos, se quede con estos dos adjetivos, el conservadurismo y el autoritarismo de Bolívar? Bueno, porque Bolívar al final del día es un militar. Y para Bolívar su mayor preocupación no era la independencia de todo el continente americano, lo que luego se daría en llamar la patria grande, tampoco era
la independencia de la Gran Colombia. Para él la Gran Colombia era más un instrumento que una causa, sino que su mayor preocupación era la independencia de Venezuela. Y en aras de la independencia de Venezuela y para garantizar la independencia de Venezuela tomó otras iniciativas. Eso por un lado. Por otro lado, en tanto militar, su gran preocupación, valga la redundancia, era garantizar la victoria, impedir que España reconquistara sus antiguas posesiones imperiales, impedir que el estatus alcanzado fuera puesto en cuestión, y eso implicaba redoblar los esfuerzos para mantener prietas las filas, podríamos decir, ¿no? Es decir, para que el ejército independentista siguiera siendo una máquina bélica implacable y eficaz. Y esto se lograba solo, por un lado, con disciplina, se lograba solo con rigor. Ahí están, por ejemplo, todas las reacciones de Bolívar frente a la política más promonárquica de la ciudad de Pasto en Colombia, con la que tuvo largos y sangrientos diferendos. Ahí está el rechazo, por ejemplo, que tuvo Bolívar de las élites limeñas y peruanas en general, que lo consideraban un invasor, un extranjero. Pero para garantizar los logros de la independencia, desde la perspectiva de Bolívar, había que tener una posición de firmeza que a veces llegaba al autoritarismo, que inclusive pasaba por apostar por algunas instituciones de carácter vitalicio, como el Senado, que en algunos textos constitucionales impulsados por Bolívar adquiere ese carácter vitalicio, lo cual obviamente es un contrasentido desde la perspectiva republicana, pero bueno, estamos en una época en la cual la coherencia y la pureza ideológica era más un deseo que una realidad. Entonces, yo creo que el conservadurismo de Bolívar está vinculado precisamente a las propuestas políticas que él hace, a su sesgo, su preferencia, por ejemplo, por la monarquía parlamentaria británica, aunque yo creo que Bolívar tiene cosas muy, muy claras. Y una de las cosas que tiene claras Bolívar es que en América no hay lugar, no hay margen de maniobra para una monarquía. Si hubiera habido margen de maniobra para implantar alguna monarquía, él lo hubiera hecho sin lugar a dudas. Pero mirando a su alrededor, mirando las herramientas disponibles, mirando las experiencias ocurridas, mirando, por ejemplo, hacia la figura de Iturbide en México, a la que le tiene escaso respeto, y José Luis Romero incide en esto, ¿no? Es decir, mirando a lo que ocurre en Brasil también, ¿no? Entonces, yo creo que Bolívar tiene una gran prevención sobre la figura de la monarquía, no está dispuesto a introducirla en América. Ya Miranda había intentado hacer algo parecido, es decir, hablando de los incas, la visión de Romero sobre Miranda, al que califica de totalmente utópico, es en ese sentido bastante clara e inclusive demoledora, diría. Pero en el caso, volviendo a Bolívar, eh, yo creo que Bolívar sí tenía un pensamiento autoritario vinculado a su condición de líder militar, ¿no? Excelente, profesor. Usted, así como hace un rato, ¿no? Hemos establecido esta analogía que hace José Luis entre Bolívar y Sarmiento.
hay otra importante, ¿no?, que hace entre el propio Bolívar y Portales, ¿no? ¿Podría contarnos un poco para nuestros oyentes por qué elige la figura de Portales y cómo es un poco ese contrapunto, esa comparación entre Bolívar y Portales? Yo creo que aquí Romero hace una aproximación muy inteligente, muy interesante, ¿no? Es decir, entre una figura como la de Diego Portales, que es todo un símbolo del conservadurismo chileno, y la figura de Bolívar, ¿no? Lo que ocurre es que también hay un tema que me parece importante, y es Portales es producto de la posindependencia. Bolívar es producto de la independencia, ¿no? Y eso es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo porque mientras Portales es un gran constructor político, Bolívar se enfrenta a un momento muy turbulento, donde la construcción política es muy complicada, es casi imposible. Entonces, yo creo que ese es un tema en el cual habría que insistir, bueno, pero de todas maneras me parece una aproximación sumamente válida. Profesor, usted es en sí mismo una institución, ¿no?, para pensar la historia de América Latina, para un pensamiento latinoamericano. Podríamos utilizar este texto, ¿no?, lo que usted ha escrito respecto a José Luis Romero, pero digo en general, en su conocimiento de Romero, de las obras que Romero ha destinado a la historia latinoamericana. ¿Para usted qué es lo particular, o lo novedoso, o lo distinto, o qué es lo que más le ha llamado la atención como lector de Romero cuando él trata la historia latinoamericana? No me refiero puntualmente a Bolívar, ¿no?, sino en general. Yo creo que uno de los grandes aciertos de José Luis Romero, y que es lo que siempre me interesó de su figura, es su capacidad de abarcar el continente en su totalidad, ¿no? Es decir, esa aproximación comparada de la historia intelectual, de la independencia latinoamericana, del pensamiento liberal, del pensamiento conservador, del pensamiento de la emancipación, que no es sencilla. Y en ese sentido, yo creo que uno de los grandes logros de Romero es precisamente ese, ¿no? Es decir, el haber podido darnos una dimensión continental con un énfasis en la comparación sumamente importante, ¿no? Profesor, para terminar, quisiera aprovechar su conocimiento, ¿no?, respecto al tema y la cuestión que nos convoca, si bien esto no está plasmado en el escrito, ¿no? Aprovechando la figura de Bolívar, ¿qué podría decirnos acerca de la manipulación, ¿no?, por parte del chavismo de la figura de Bolívar? ¿Cuál es el Bolívar que ha creado el régimen chavista? Bueno, como decía al principio de esta entrevista, el chavismo ha presentado a un Bolívar un múltiple precursor en la figura de Bolívar, ¿no? Por un lado, el precursor del socialismo del siglo XXI, el precursor del antiimperialismo anti-norteamericano, y el precursor de la integración regional, ¿no? Y todo esto producto de un gran proceso de falsificación, ¿no? Es decir, yo hablo de esto en mi libro sobre el sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana, ¿no? Y hay aquí un claro ejemplo que surge de un texto de una frase de Bolívar en la Carta de Jamaica, que es citado en múltiples ocasiones, y esto no es solo una originalidad del chavismo, sino que viene inclusive de lejos, pero este párrafo de la Carta de Jamaica es citado cientos, miles de veces. Dice Bolívar: es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los distintos estados que hagan de formarse.
Teóricamente aquí hay un punto, fin de la frase, y esto apoyado por el pensamiento del gran Bolívar, obviamente da o es la base de sustentación de todo el proyecto de la patria grande, ¿no? Es decir, un vasto territorio con un origen común, con una lengua común, con costumbres comunes y una religión común, debería tener un solo gobierno. Sin embargo, ¿dónde está la trampa? La trampa es que cuando, después de que dice que un solo gobierno que confederase a los diferentes estados que hayan de formarse, hay un punto y coma, no hay un punto. Y sigue diciendo Bolívar, mas no es posible, porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres semejantes dividen a la América. Es decir, Bolívar era plenamente consciente de las dificultades que tenía por delante. Era plenamente consciente de las trabas que tenía la patria grande. De hecho, si miramos a lo que hoy serían grandes proyectos macronacionales o supranacionales, como la Gran Colombia, pero también la Confederación Peruano-Boliviana, la Confederación Centroamericana, como el proyecto artiguista, que sumaba parte de Argentina, parte de Paraguay, Uruguay, todos esos proyectos supranacionales fracasaron. Entonces, Bolívar era consciente de esas limitaciones y sin embargo se le pone en su boca que él es el gran partidario de la integración regional, es el gran partidario de la patria grande, ¿no? Quizás uno de los grandes problemas que tiene, no el único por supuesto, pero uno de los grandes problemas desde una perspectiva histórica que tiene el proceso de integración latinoamericana es que a mí comparar la integración europea con la integración latinoamericana me gusta poco, entre otras cosas porque produce melancolía y eso nunca es bueno, ¿no? Pero más allá de esta butad, lo cierto es que si uno se pregunta por quiénes son los padres fundadores de lo que hoy es la Unión Europea, se encuentra personajes como Schuman, como De Gasperi, como Monnet, inclusive como Churchill, ¿no? ¿Y estos qué eran? Eran abogados, eran economistas, eran políticos. Y si uno pregunta por los padres fundadores de la integración latinoamericana, ¿quiénes son los que destacan? Destaca Bolívar, destaca Sandino, destaca Fidel Castro, es decir, todos espadones, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que tener presente, ¿no? Y que es un problema, que tiene que ver también con todo lo que fue el chavismo y su manipulación del pensamiento bolivariano, ¿no? Yo, en el libro que citaba he encontrado 13 frases, debe haber muchas más, tampoco hice una búsqueda muy sistemática, pero 13 frases de Bolívar donde se hace decir a Bolívar una cosa cuando en realidad está diciendo otra. Esas frases o bien están sacadas de contexto, o bien, como en el caso de la cita que hice de la Carta de Jamaica, se presentan amputadas. Y eso, claro, nos lleva a considerar un Bolívar distinto, un Bolívar por el cual Chávez siente una profunda admiración, como bien decía Germán Carrera Damas, el culto a Bolívar es una realidad venezolana que no es de ahora, sino que viene desde hace mucho tiempo, a tal punto que la identificación de Chávez con Bolívar era total, ¿no? Entonces nos quiere hacer presentar, o nos presenta un Bolívar muy semejante a sí mismo, es decir, Bolívar deja de ser el aristócrata mantuano, blanco, para convertirse en un mestizo más parecido a Chávez que a sus propias raíces, y esto deja una señal clara sobre lo que
lo que ha sido este proceso, ¿no? Quizás entre las figuras o los recuerdos más patéticos que tengo de la relación de Chávez con Bolívar, y todavía se puede encontrar en YouTube la película, fue el momento en que se produjo la exhumación de los restos de Bolívar, ¿no? La apertura del ataúd, el rescatar los restos de Bolívar para que los forenses pudieran hacer un nuevo estudio para justificar o para avalar que en realidad Bolívar no había muerto, como se dijo, por tuberculosis, sino envenenado por la oligarquía bogotana. Entonces, las imágenes eran surrealistas, prácticamente de ciencia ficción, unos tipos vestidos con trajes para la guerra química y biológica, todos de blanco, con guantes cubiertos con máscaras, etcétera, etcétera, que abren, que manipulan eso, y al mismo tiempo Chávez, desde su oficina, de su despacho en Miraflores, pues relatando lo que allí estaba ocurriendo como si fuera un narrador deportivo gritando el gol de Maradona que clasifica a Argentina para el campeonato mundial, ¿no? Entonces, claro, todo eso era un tamaño de despropósito sobre lo que estaba ocurriendo, pero que ejemplifica muy bien esa simbiosis de la que hablaba entre Chávez y Bolívar. Clarísimo, profesor, clarísimo. Bueno, hemos llegado hacia el final de la entrevista, le queremos agradecer por su tiempo y fue un placer para nosotros tenerlo aquí charlando acerca del pensamiento de Bolívar a través de la óptica de José Luis Romero. Muchas gracias. No, Samuel, el placer fue mío.